Eh, ¿Alguno lo quiere leer? Raúl y Mabel son hermanos. Mabel es madre soltera de Pablo, quien tiene 10 años. A su vez, Mabel es paciente psiquiátrica y se encuentra internada en una institución de salud mental. Es por ello que Raúl es curador de su hermana Mabel y tutor de su sobrino Pablo. Pablo, andando en bici con su amigo en el barrio, pierde el control de la bici y cae sobre el auto del vecino Roberto, rayando toda la puerta del conductor. Consignas. En función del caso expuesto, deberá responder las siguientes consignas. Identifiquen y clasifiquen las obligaciones existentes. Bueno, ahí empezamos a responder, ¿no? Las obligaciones que interpretábamos que iban a este caso, en el punto uno. Ujú. Al principio lo que dijimos entre todos fue que la obligación que estaba muy clara, que se da al principio, es la obligación de edad, teniendo en cuenta de que a Roberto, ¿cómo lo decimos? Lo decimos, el bien de Roberto sufre un daño a raíz del accidente que tuvo Pablo, que debía haber sido cuidado por Raúl, y como Raúl era el tutor, está obligado a dar una suma de dinero. Ujú. Sí. Pues, Y, y bueno, y lo que capaz como que nos hizo más complejo el análisis es que acá a Raúl le surgen obligaciones por ser tutor de Pablo. Es como que no importa lo que él, no es que él directamente fue y le rayó el auto a Roberto, sino que otra persona, digamos, bueno, en el caso de Pablo tuvo un accidente, pero tiene que responder él. Entonces le surgen las obligaciones a él. Sí, porque es Responde por, responsable tanto de Mabel como de Pablo. Ujú. claro, responde por las dos personas, en realidad. Responde por, digamos, por lo que le sucede a Pablo y por otro lado por Mabel, que es la madre, en realidad. Sí. Digamos que por naturaleza debería ser quien responda, pero Ah, en la sí. condición que tiene. Claro, tenía un nombre eso de tener que ser responsable de Mabel directa. por tener problemas psiquiátricos, pero no me acuerdo. Curaduría. Curaduría. Pero Era. Sí, sí, pero otra cosa, no me acuerdo. Bueno, quién es acreedor y quién es deudor, como que eso nos quedó bastante claro a todos. Bueno, acreedor es Acreedores Raúl Roberto y deudor y es el... Raúl. El acreedor es Roberto, no, y el deudor es Raúl. sí. Exactamente. Bueno, sigo pasando. Bueno, y en este caso, ¿quién resultaría ser responsable? Y acá es donde empieza todo esto que vimos de la responsabilidad de tutor y de curador. Y digamos, Raúl. legalmente el responsable es el tutor, es Ujú. Raúl. Claro, Raúl. Y bueno, y ahí igual llegamos todos a la misma conclusión, digamos, de que como es el tutor, tiene que responder por todo lo que, o sea, tiene que responder si está bien por todo lo que haga Pablo y también, nada, o sea, cuidarlo, pero también Porque responder por lo que hace. por culpa de la tutoría surge la responsabilidad. Claro, Exactamente. sí, exacto. Ujú. Bueno, y acá lo que, sí. Dice, ¿cuál es el tipo de responsabilidad que se atribuye en esta situación? Bueno, y acá otra vez lo mismo. Objetiva. Ujú. Y la responsabilidad es netamente objetiva. Claro, porque Raúl no fue No la fue el persona que accionó, que realizó esa acción, digamos, pero es el culpable. responsable. Tiene que pagar igual los daños ocasionados. Sí. Sí. Coincido. Bueno, pasamos al caso número 2. Dale. Vale. Dale. Leo. Dale. Juan tenía un emprendimiento para la comercialización de sillas de madera, las cuales manufacturaba en un taller de su casa. El aspo lo tomó de sorpresa y no pudo continuar con su trabajo por no ser considerado esencial, lo cual golpeó gravemente su economía. Al momento del cierre, Juan tenía una cuenta abierta en la maderera con una deuda de 20.000 pesos por materiales que había adquirido. Situación usual ya que siempre sacaba materiales, fabricaba el producto y lo vendía, y con ello cancelaba sus deudas.
Frente a esta situación, la maderera le exige a Juan la cancelación total de la deuda y como Juan no podía abonarla en un solo pago, acordaron la realización de un contrato de reconocimiento de deuda, mediante el cual Juan se comprometía a abonar la deuda en 5 cuotas iguales y consecutivas de 5.000 pesos, cada una de ellas que contemplan interés por la financiación. Bien. Bien. Bueno, consigna Bueno, 1 es consigna. identifiquen las obligaciones emergentes de esta situación, clasifiquen las mismas e indique quiénes son los sujetos de esta obligación. Y la obligación principal es la de dar suma de dinero. Bueno. En este caso es divisible porque lo tiene que dar en cuotas, Claro. a la cual se le añade un interés, digamos. Exacto. Y después dice, ¿qué solución encontraron las partes para poner fin a esta obligación? La Y ejecución. bueno, se extinguir la La cuota, extinguir la deuda en anulación. cuotas. Claro, es Renovación. una forma. Una forma de innovación vendría a ser. Claro, es una innovación. Armar un contrato nuevo. Sí. Juan podría haber invocado la existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor. Y en ese caso no, porque la deuda ya la tenía otorgada antes de que se iniciase el acta, digamos. Sí, era Entonces, una de las excepciones, o sea, que el deudor estuviera en mora antes de que surgiera el caso fortuito. Ay, no. Ah. Bien. ¿Qué responsabilidad le correspondería a Juan en caso de que no cumpliera con la obligación pactada? Responsabilidad civil contractual era eso. Ujú. Y es porque no cumple el contrato. falta de cumplimiento de contrato. Sí. Ujú. Bueno, ahí no hay mucho para decir, Sí. es tema de, es Bueno. casi una definición. Espera. Bien, pasamos entonces a la parte 3. Número- ¿Alguno Sí, quiere ir leyendo? Que yo ya leí el 1 y el 2. ¿Quieren ir leyendo alguno? Dale, yo leo. Bueno, clasifique las obligaciones del siguiente listado. La A dice, es obligación primordial. Perdón. Sí, es Sí. obligación primordial de los ingenieros. Perdón, pensé que estaba leyendo mal. Sí, es obligación primordial de los ingenieros respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentaciones que inciden en su actuación profesional. Sí, es la obligación principal. Bien. Sí, no se me ocurre otra clasificación, sinceramente, más que principal. No, Sí, es lo que debe hacer, digamos. ¿Sería La B dice, ¿se podría considerar como obligación de hacer? No, porque no está prestando un servicio, digamos, ¿no? No, porque habla sobre respetar las disposiciones legales. Entonces, si estamos hablando, no estamos hablando de hacer o de brindar un servicio, sino de respetar normas. Por Claro, lo está tanto, bien, sería sí, una no, obligación principal. no entraría. O sea, le dejamos solo obligación No, principal, entonces. no entraría obligación de hacer en este caso. Ok. claro. Bueno, la B dice, no ejercer actividad profesional fuera del alcance de su título o de las incumbencias de las autoridades competentes hubieran establecido para el mismo. esa ya es una accesoria, porque ya es como una rama de la principal, surge de la obligación principal. Exacto, sí. Sí. Que la obligación principal sería El comportamiento ético entre colegas. Claro, sí. La C dice, es obligación de todos los matriculados promover la solidaridad, cohesión, prestigio profesional, desarrollo y progreso de los ingenieros. Eso es una obligación principal porque es como debe actuar un ingeniero. Sí.
Sí, eso ya está Podríamos vinculado. decir que es también, bueno, no sé si está bien, es principal, porque se me ocurre que esta también surge de haberse adherido al código de ética, y el código de ética es una obligación para los profesionales liberales. Para poder ejercer tienen que estar matriculados, y si están matriculados tienen que respetar el código de ética. Bueno, pero en realidad los que están en relación de dependencia también. Mm. Sí, lo veo así. La D, prohibición de fumar en espacios cerrados. Y Bueno, eso ya bueno, es una ahí norma. Es una es obligación una. principal. Ujú. Y Sí, yo también pondría obligación ¿cómo se dice? De no hacer. de no Ah, hacer. sí. Que Claro, yo ahí pondría obligación de no hacer, porque le están diciendo que no lo haga. Es, por ejemplo, los casos que nos habían dado en clase, de que si vos alquilás algo, no se lo podés alquilar a otra persona. En este Ujú, caso, vos estás en un lugar cerrado que te prestaron y te piden no fumar adentro, no fumes adentro. Punto. ujú. Está bien, sí. Nico, ¿querés leer las que siguen? Dale. El señor Juan Jiménez, DNI 12.345.678, con domicilio en la Pría número 1059, Loma de Zamora, se constituye como codeudor solidario, liso y llano y principal pagador de todas y cada una de las obligaciones del presente contrato. Bien, Esta la entendemos como obligación principal. sí. No, y o sea, no es de accesoria, sujetos. no depende de ninguna otra, es un contrato. No, Un contrato, claro. Es de sujetos Claro. plurales y solidario. Bueno, F. El señor A se obliga a entregarle al señor B dos bueno, bolsas dale. de café de grano por valor de 2.000 cada bolsa. La primera en fecha 30 de abril del 2021 y la segunda en fecha 30 de mayo del 2021. Es obligación principal, obligación de dar de género, porque ya especifica qué es lo que le va a dar, ¿sí? ¿Y por qué decíamos que era divisible? Y Porque se admite entregas parciales. claro, Ok, ok. sí, le da lo mismo, no le cambia que le entregue de a pedacitos, digamos. Claro, tal cual. Bueno, vamos con la G. En caso de no cumplir el locatario en la debida entrega del inmueble, deberá abonar al locador por cada día de demora una multa equivalente al 3% diario sobre el precio de alquiler. Bueno, esta es una clara obligación de dar suma de dinero. Y podríamos decir también que es accesoria, me parece, porque existe un contrato de locación. Claro, tal cual. Digamos, claro, si falla con el contrato, debía pagar esa multa. Sí, Puede ser que también tenga, no, no es obligación de hacer, ¿no? O de dar seguro, Sí, pero Sí, obligación de dar, sí. sí o sí el 3%. Bueno, sí, es de dar. Está bien. sí, de dar suma de dinero además. Bien, ¿seguimos? H. Dale. La dale. señora Alicia y el señor Bautista se obligan a entregarle a los señores a los caminantes, un taladro inalámbrico Petra de 18 volt por el valor de 8.000 pesos. Está bien, por el Obligación de Bueno, adquisición, primero es obligación de dar cosa cierta, que sí, esa cosa cierta sería el taladro inalámbrico, de 18 volt Ujú, claro. de marca Petra. sí. Claro, es algo específico, entonces tiene que ser cosa así. Sí, Bueno, es indivisible porque le tiene que dar el taladro armado, todo, no le sirve que le dé las partes del taladro. El mandril no Claro. sirve solamente, necesita todo. Claro. Y de sujetos plurales porque son eh, dos deudores, digamos. Y dos Alicia acreedores también. y Bautista, y dos acreedores.
Ok. Y creo que también, bueno, por el valor, está bien, sí, no tiene nada que ver con suma de dinero. Bien. Vamos con la I. Ujú. El señor Juan se obliga a entregar a Pedro un plotter de corte por el cual Pedro debe pagar 15.000 pesos. Es obligación de género eso, porque Porque está hablando de una cosa en sí. no, Sí, no no le especifica. especifica que Claro, dice un plotter, no dice qué marca ni nada de eso. No, un plotter de corte. Dice. indivisible, perdón. Ujú. Bueno, y Pedro tiene la obligación de darle la plata, la obligación de dar suma de dinero. Que es la obligación principal. Ujú. Que además es obligación principal. Bueno, Bueno, y vamos última. a la- Queda prohibido la tenencia de animales en el bien locado, bajo apercibimiento de resolución del mismo. Bueno, esta como la otra es otra obligación principal de no hacer. Sí, no se pueden tener animales y punto. Una norma. Bueno, Bien. y ahí está.